Saludos a todos, soy Antoni Casasempere, formador de Mascudea, y hoy voy a ser el que les presente las novedades del programa que salieron la semana pasada y que nos aportan más de 70 desarrollos, tanto teóricos como metodológicos, y vamos a estar trabajando los próximos minutos durante aproximadamente 1 hora y 10-15 minutos, dependiendo de las preguntas que tengan. Las preguntas las pueden hacer por el chat en cualquier momento o bien al final de la sesión pues las iremos contestando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a centrarnos directamente en el programa Mascudea. Me imagino que algunos de ustedes ya lo conocen, entonces vamos a ir explicando qué ha cambiado respecto a la versión anterior o qué desarrollos nuevos nos ofrece la aplicación, ¿de acuerdo? En primer lugar, para resumir los dos grandes desarrollos, la filosofía subyacente de esta nueva versión, se han optimizado las funciones esenciales y las funciones de análisis que tenemos como codificación, memoing y la interacción entre todas las partes del programa y sobre todo las partes de nuestros datos. La interactividad ahora es mucho mayor. Se han desarrollado, se ha puesto el foco en los métodos de investigación buscando una mayor precisión y desarrollos metodológicos y analíticos pues más profundos y excelentes, ¿de acuerdo? Es la gran filosofía a la hora de abordar el programa. Por mi parte, he resumido las que a mí personalmente me han llamado la atención y son las que les voy a compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Al respecto del aspecto del programa, es muy similar al que conocíamos, ¿de acuerdo? Es bastante similar. Entonces, simplemente no vamos a sentirnos extrañados si ya somos usuarios con el aspecto del programa. Yo voy a ir presentando los detalles de cambio y cuál sería su finalidad. Entonces, van a ir enseguida acomodándose y acostumbrándose a estos cambios que no les van a resultar en absoluto complejos. Además del aspecto de las ventanas que se ha mejorado para facilitar la interactividad y la usabilidad por parte de la investigadora o del investigador, tenemos nuevas funciones para importar transcripciones creadas automáticamente con aplicaciones de inteligencia artificial que nos van a ayudar a transcribir. Y luego también tenemos el sistema de memos que se ha desarrollado profundamente. Hay un nuevo gestor de memos y hay nuevas posibilidades en torno a los memos. También tenemos novedades en cuanto a las herramientas visuales y en concreto al editor gráfico Max Mapas. Tengan en cuenta que la semana que viene, el próximo jueves, vamos a hacer un taller sobre las herramientas visuales y los desarrollos novedosos de Max Mapas. Y en diciembre hay un taller exclusivo previsto para el sistema de memos nuevo, ¿de acuerdo? Por tanto, en el día de hoy simplemente me voy a centrar en describirles el conjunto de los cambios que se han acometido con el programa. También tenemos cambios en la herramienta resúmenes, ahora es mucho más avanzada y permite hacer comparaciones entre los resúmenes de diferentes grupos de documentos, por ejemplo. Tenemos desarrollos novedosos al respecto de las paráfrasis y también en cuanto a la revisión de la literatura podremos importar desde diferentes gestores bibliográficos pues nuestra información junto con los documentos PDF que les sirven de sustento, los artículos en concreto. Bien, esto sería lo que a mí más me ha llamado personalmente la atención. Además, para los usuarios de la Unión Europea, comentar que el año que viene se implementa una nueva directiva de la Unión Europea al respecto de facilitar los datos de las investigaciones realizadas en centros de investigación y universidades públicas.
Entonces el programa MassQDA 2020 ya incorpora una herramienta que gestiona este procedimiento para converger con la directiva de la Unión Europea y se la voy a presentar también en el día de hoy. Es un elemento bastante interesante. Bien, voy a hacerles un repaso de las diapositivas que he preparado y luego se las voy a mostrar con el propio programa, ¿de acuerdo? El aspecto del programa, hay un nuevo menú en Memos, pueden verlo aquí en la diapositiva, se ha incluido un menú para los memos, tienen aquí configurados toda la tipología de memos que puede tener el programa, los memos son notas analíticas. En las ventanas, al inicio, cuando arrancamos el programa, normalmente aparecían la ventana de segmentos recuperados, ahora al principio ya no va a aparecer, la podemos activar en cualquier momento, pero al principio ya no aparece. Y luego tenemos pues preferencias, tenemos en diferentes zonas la posibilidad de, mediante estas ruedecitas que tenemos aquí, tenemos unos engranajes, pues vamos a entrar en las preferencias de la zona en la que nos encontremos. Se ha cambiado el modo de edición de los documentos, el aspecto es un poquito diferente y se ha incluido una barra para que puedan ver los memos, los pueden ver junto al dato original. Todo esto lo vamos a ver ahora con el propio programa y les voy a hacer un recorrido por las novedades que hay. Pero de momento puedes enseñárselo directamente en la habilidad. Tenemos un nuevo modo de codificación abierta para converger con aproximaciones analíticas como la Grand Theory, la teoría fundamentada, en el que al pulsar el modo de codificación abierta, todo aquel fragmento de dato que seleccionemos, una vez seleccionado, se abre el cuadro para crear un código. Es mucho más ágil y fluido el proceso de codificación mediante este botón que les estoy aquí señalando, este icono, ¿de acuerdo? Bien, estas serían al respecto del aspecto algunas de las novedades. Otras de las novedades nos las centraríamos en el sistema de códigos. El sistema de códigos ha evolucionado bastante, ahora es mucho más potente, mucho más sofisticado, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí la ruedecita de la configuración del funcionamiento y podemos configurar, como pueden ver aquí, diferentes frecuencias de codificación. Las tienen aquí detalladas de los segmentos codificados en todos los documentos, de los segmentos codificados en los documentos activados, dependiendo de los objetivos que tengamos, podemos configurar la visualización de la frecuencia de codificación, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes formas de configurar los nuevos códigos para que en lugar de que aparezcan arriba del sistema, aparezcan debajo. Podemos fusionar códigos con un menú contextual. Tenemos diferentes opciones. Aquí tienen el sistema de códigos, cómo al arrastrar un código sobre otro se activa este botón en el que podemos unir ambos códigos, se suman las frecuencias de codificación y se borra el código fundido. La nueva función la tenemos aquí de activar documentos que contienen un determinado código y tenemos la posibilidad de borrar un código directamente en el sistema de códigos. Hay unos iconos y se ha facilitado. Otra de las cosas que a mí me ha gustado bastante porque era un poco incómodo en ediciones anteriores era la posibilidad de agregar un código a un conjunto de códigos. Tenías que coger el código, hacer clic en él y arrastrarlo hasta el conjunto de códigos que te interesase y estabas con el ratón desplazando el código. Claro, si tu sistema de codificación era muy grande, pues estabas 2 o 3 segundos con el dedo arrastrando el ratón y era incómodo. Entonces ahora se ha añadido una funcionalidad en la que podemos, pues directamente con el botón derecho, como pueden ver aquí, desplazarnos al conjunto de códigos que nos interese, ¿de acuerdo? Esas serían las funcionalidades al respecto del sistema de codificación. También tenemos en la ventana de segmentos recuperados, como ya les comentaba, no aparece al inicio esta ventana de segmentos recuperados.
y luego vamos a tener una nueva barra para los comentarios. Aquí tienen en la ventana segmentos recuperados, el aspecto cambia un poco, ¿de acuerdo? Y pueden ver esta nueva zona al margen para los comentarios. Pueden ver que este código, este segmento está comentado porque tiene el puntito relleno y el de arriba está vacío, quiere decir que no tiene ningún comentario. Pueden añadir comentarios y los van a visualizar en esta zona que tienen aquí en el margen. Hay una mayor interactividad, podemos visualizar las variables que nos interese en los segmentos. Pueden ver que yo aquí configuré mis variables para que me mostrara el género o el sexo del participante y la edad, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí abajo que las tengo configuradas, ¿de acuerdo? Ese sería en la ventana segmentos recuperados los cambios que nos vamos a encontrar. Si seguimos el recorrido propuesto por el programa, tenemos la posibilidad de importar diferentes sistemas de transcripciones creadas automáticamente. AmberScript, Temi, Trin son sistemas de transcripción automática comerciales de pago en los que subimos nuestros datos de audio o vídeo y pues nos los transcriben. Esos sistemas ahora se pueden importar al programa MassQDA y de ese modo agilizamos. Además, tenemos una gran lista de sistemas de transcripción que el programa permite importar desde otros programas específicos para transcripciones. Pero también sabemos que podemos realizar transcripciones nosotros mismos desde el programa MassQDA, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Las transcripciones que nosotros hagamos en MassQDA las tenemos que hacer manualmente, no son automáticas como estas de aquí del principio que les comentaba. Bien, otro de los grandes avances que me produce mucha satisfacción compartir es el nuevo sistema de memos del programa. Han evolucionado los memos, han cambiado y tenemos diferentes novedades. Tenemos el menú específico, tenemos diferentes formas de ver los memos que hemos ido creando dependiendo de su ubicación, si es un nuevo memo libre, si es un memo de código, en el documento, de documento, los vamos a poder ver aquí, ¿de acuerdo? Y luego también, si cambiamos en el administrador de códigos, en el sistema de códigos, el nombre de un determinado código, al memo de código se traslada el cambio automáticamente. Tenemos también, cuando le damos a nuevo memo libre, se abre el nuevo memo. Ahora, fíjense que hay mucho más espacio para escribir y redactar. También tenemos la posibilidad de introducir tablas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos diferentes novedades que les he ido indicando. Podemos vincular el memo con un documento, ¿de acuerdo? Podemos buscar esa interrelación cuando estamos escribiendo un memo sobre un resultado de nuestra investigación y nos damos cuenta de que converge con lo que un autor concreto ha afirmado, podemos vincular nuestro memo con el artículo en PDF que tengamos en el proyecto de ese autor. De esta forma se fomenta, se impulsa el diálogo teórico, la discusión que se realizaría a lo largo del análisis, de la obtención de resultados y en concreto en la fase final de las conclusiones, ¿de acuerdo? Bien, este sería lo que podíamos comentar sobre los memos. Ya les digo que en diciembre tengo una sesión específica de cómo gestionar memos, pero también cómo redactarlos, que hay que escribir en un memo analítico el 12 de diciembre. Y luego tenemos el nuevo lienzo de dibujo del programa, Max Mapas, donde vamos a encontrar tanto nuevos modelos de documentos y nuevos modelos de códigos, ¿de acuerdo? Podremos insertar en esta zona un comentario al diagrama para que quede una información adicional al diagrama y luego, además de los nuevos modelos, podremos organizar en carpetas todos nuestros dibujos o diagramas que tengamos en un determinado proyecto, porque esta lista, como están todos mezclados, puede ser un tanto
confusas. Supongamos que estamos analizando varias entrevistas o varios grupos focales, quizás sea buena idea hacer una carpeta para los diagramas de cada uno de esos grupos focales que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuevos modelos donde podemos ver un código y todos los documentos con los que ha sido codificado. Podemos ver cómo la línea con mayor grosor nos indica la frecuencia de codificación. Este sería un ejemplo que tenemos de los desarrollos, ¿de acuerdo? Otras herramientas que tenemos, pues en el menú herramientas visuales, herramientas que nos van a ayudar a explorar los resultados, a ver cómo podemos avanzar, construir el resultado, la respuesta a las preguntas de investigación. Pues tenemos el cambio de nombre, ahora se llama matriz de documentos por código, nos va a enseñar una tabla con todos nuestros documentos y el cruce con los códigos. También tenemos la matriz de relaciones de códigos. Ahora en la matriz de relaciones de códigos se ha añadido la posibilidad de la ocurrencia de códigos en el mismo documento, ¿de acuerdo? Es una forma adicional de tipología de análisis que tenemos, ¿de acuerdo? Y tenemos la herramienta novedosa, es el mapa del documento, que nos va a permitir lanzar diferentes documentos, diferentes casos a un lienzo y nos va a calcular la distancia que hay entre unos y otros en base al sistema, a los códigos que le hayamos indicado, a modo de análisis de conglomerados, cluster análisis, pero con los documentos del proyecto, para que analicemos similitudes y diferencias al respecto de la codificación entre los casos de nuestra investigación. Bien, adicionalmente podemos comentar, aquí les enseño lo que les comentaba del mapa del documento, la herramienta específica. Pueden ver cómo tengo diferentes documentos, diferentes cuestionarios, y podemos ver cómo se han ido agrupando dependiendo de las codificaciones que les he indicado. Pueden ver que yo he seleccionado las funciones del tutor de nuestro proyecto de formación. Entonces el programa ha ido agrupando las similitudes en base a las codificaciones realizadas. Las podemos ver organizadas por el color de la agrupación. Podemos ver cómo comparten al respecto de las funciones una serie de características y en base a la proximidad analítica que tienen los documentos. Bien, otra de las novedades del programa son los resúmenes con MassQDA. Los resúmenes saben que son una herramienta que se encuentra en el menú análisis que nos va a ayudar en las fases de conceptualización, en las fases finales del análisis de los datos cualitativos. En mi ejemplo, le he pedido al nuevo explorador de resúmenes que compare dos conjuntos de documentos, los de los cuestionarios de participantes masculinos y femeninos, al respecto de un determinado código. Entonces, los resúmenes se organizan en una tabla en la que podemos ver la información introducida como resúmenes conceptuales para abstraer al respecto de las respuestas de las participantes femeninas y al respecto de la respuesta del participante masculino sobre un código determinado. Todos estos recursos, lógicamente, están concebidos para ayudarnos a entender las categorías que se están desarrollando en nuestro proyecto y los conceptos más abstractos, más globales que van a finalizar con nuestra investigación. Son desarrollos intermedios que utilizamos una vez que se ha codificado el material y se han creado los memos, ¿de acuerdo? Es la herramienta de resúmenes. Bien, la herramienta de paráfrasis es muy interesante, a mí especialmente me gusta mucho. Parafrasear con nuestras palabras los datos es interesante. A mí me gusta utilizarla, no obstante, en el análisis bibliográfico. Cuando introduzco un artículo, me ayuda parafrasear las palabras del autor que me interesan, además de codificarlas, las parafraseo y luego tengo una serie de frases que me van a permitir
redactar mejor mi informe de investigación, ¿de acuerdo? Cuando yo hago mi apartado o capítulo de revisión de la literatura, yo ya he parafraseado las ideas de los autores sobre sus propios artículos, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de imprimir las paráfrasis junto al artículo y ver las zonas en las que hemos parafraseado, ¿de acuerdo? Esa sería otra de las novedades que el programa nos proporciona. Seguimos avanzando y tenemos, como les avanzaba al principio de la sesión, las novedades relacionadas con la revisión de la literatura, ¿de acuerdo? Ahora podemos crear vínculos, tenemos aquí vínculos dentro de lo que importamos de metadato al artículo original. Y también los datos se van a venir, van a traerse, ¿de acuerdo?, directamente a nuestro proyecto. Haremos también un taller específico para que vean cómo el programa ha vinculado el artículo con la referencia que ha traído. En cualquier momento, a partir de la ficha importada, hacemos clic y nos llegamos hasta el artículo que originó la referencia bibliográfica. Podemos importar desde EndNote, desde Mendeley, desde Zotero, ¿de acuerdo? O genéricamente, como ya veníamos haciendo en la versión anterior, importar datos directamente con el formato RIS, ¿de acuerdo? Es uno de los cambios que el programa ha incorporado. Bien, finalmente, al respecto de estas diapositivas de presentación, comentarles para los usuarios de la Unión Europea que el año que viene se impone una directiva de la Comisión de la Competencia de la Unión Europea que va a obligar a que todas las investigaciones financiadas con fondos públicos tengan sus datos accesibles de modo gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ya conocíamos la opción de guardar y anonimatizar proyecto que el programa MASCUDEA tenía para anonimatizar los datos de un proyecto, y una vez que está el proyecto guardado con estos datos en anonimato, ahora tenemos el icono, la opción de archivar datos. Esto lo que va a crear es una estructura informática que podríamos subir a la aplicación de nuestro centro de investigación que se encargue de facilitar al público esos datos de la investigación. Por ejemplo, si vamos a querer publicar en una revista, también nos van a exigir el paper, el artículo que presentemos, pero también el acceso a los datos que sustentan esa investigación. Parece un detalle accesorio, pero es de bastante relevancia porque va a trastocarnos toda la concepción que teníamos en el pasado sobre el acceso a los datos de la investigación, ¿de acuerdo? Pues bien, simplemente recordarles que el próximo jueves 28 estaremos trabajando el taller de herramientas visuales para explorar resultados, también exploraremos MaxMapas en concreto, y redactando y gestionando notas analíticas lo realizaremos el jueves 12 de diciembre. Los horarios siempre son horarios de hora de Berlín, Madrid. En América sería aproximadamente pues las 8, las 9, las 10 de la mañana, dependiendo del país en el que nos encontráramos. En la aplicación de inscripción tienen una herramienta para consultar su hora y saber exactamente cuándo será. En Europa utilizaremos este horario de tarde, que es el mismo en el que nos encontramos ahora. Quedan invitados si les interesa conocer un poquito más de los desarrollos del programa. Bien, vamos a pasar al propio programa. Voy a mostrarles... Sí, las 9 de la mañana en México, sí. Gracias por recordármelo. Lo imaginaba. México sí que lo tengo más controlado, pero como deben de haber varios usos horarios, no he querido decirlo exactamente para que otros participantes de otros países no... Vamos a ver. Aquí tengo el nuevo programa, lo he podido instalar sin problema. Es bastante estable. A medida que pasen, fíjense que ya han Release 20.01 ya han actualizado mínimamente el nuevo programa.
vamos detectando pequeños errores, pequeñas cositas y se van subsanando de inmediato. También les puedo decir en secreto que próximamente el módulo MaxDictio va a mejorarse, van a añadirse nuevas herramientas y también el módulo estadístico. Todos estos desarrollos son para el futuro y en el futuro de esta misma versión ya estamos trabajando en implementar nuevas soluciones al respecto del análisis de contenido cuantitativo y estadístico. Pero por el momento, en la versión que ahora presentamos, no se han implementado, ¿de acuerdo? Bien, este sería el planteamiento que tenemos del programa. Como pueden ver, me dirán que es casi exactamente el mismo que teníamos, ¿de acuerdo? No es intrusivo. Simplemente que al abrirlo, fíjense que segmentos recuperados no ha aparecido, ¿de acuerdo? Ahora tenemos esta barra, ven la barra lateral de segmentos recuperados. Segmentos recuperados saben que es que cuando activamos un documento o un grupo, fíjense que tengo mis cuestionarios y al mismo tiempo voy a activar el tema cualitativo, en este caso los problemas del curso. Entonces he activado unos documentos y he activado unos códigos. El programa me recupera todos los segmentos de los participantes en la encuesta que contestaron a esta pregunta. Como pueden ver, tienen aquí un formato mucho más limpio y organizado. Pueden ver cómo me muestra la información de la variable y aparece una zona de comentario, la tenemos aquí, donde podemos ver el segmento comentado. No deben de confundir memos analíticos con comentarios, ¿de acuerdo? Lo ideal, en mi opinión, es gestionar siempre memos analíticos. Se gestionan mejor, como antes comentaba, con el aspecto del programa, pero los comentarios pueden escapárseles la información. Pero bueno, tenemos la posibilidad de comentar un segmento que nos pueda interesar. Sí, me comentan que les resulta de interés el apartado de la revisión de la literatura. Voy enseguida con la revisión de la literatura. Vamos a seguir un poquito de orden en el planteamiento. Aquí tenemos en la zona de visualización, la zona de, comentábamos, de los propios memos, ¿de acuerdo? Podemos ver, si cargamos, podemos aquí ver cómo nos aparece esta zona en la que tenemos los memos visualizados junto al dato. Podemos ver la diferencia entre un memo, ¿de acuerdo?, y el comentario. Esta sería la idea de tenerlo a mano, lo que nosotros vamos escribiendo. Mediante esta flecha nos desplazaríamos al siguiente memo que hubiese. Pueden desplazarse entre ellos. Lógicamente, como comentábamos en el nuevo menú Memos, podremos acceder a todos ellos. Virginia pregunta, ¿cómo se introducen las características de los participantes? ¿Edad, sexo? Sí, pues vamos a verlo, Virginia. Y luego veremos la revisión bibliográfica. Vamos a hacer el taller bajo petición, no hay ningún problema. A ver, no nos equivoquemos. MaxQDA es uno de los pocos programas en este campo que tiene este menú. Variables. Que tan lógicas parecen en investigación, en ciencias sociales y de la salud, pero muchos otros programas no lo gestionan ni de lejos tan bien. Tenemos las variables de documento, pero también tenemos las de código. Las de documento es lo que nosotros conocemos como las variables que Virginia pregunta. Edad, sexo. Si nosotros cambiamos a la lista de variables, nos aparece esta ventana. Entonces, aquí es donde están las variables de mi proyecto. Las que están en rojo son de sistema y las que están en azul son las del usuario. Cuando yo aquí hago clic en variable favorita, podemos ver cómo me ha cambiado automáticamente la información de la variable que hay debajo. Vamos a quitar el sexo. Tenemos la edad y la motivación para hacer el curso, ¿de acuerdo? Aquí es donde se gestionan las variables del proyecto. Y para ir directamente bajo petición,
Vamos a ver en la zona de importar cómo han cambiado, se han agrupado. Este es el botón, ha cambiado también. Y tenemos las herramientas de transcripciones, ¿de acuerdo? Aquí es donde podemos importar desde diferentes programas externos. Nosotros, para transcribir directamente desde el programa, simplemente introduciríamos el vídeo, el audio, y se abre el panel. Vamos a ver, lo voy a probar en un momentito. Tengo aquí mis datos de práctica para que vean el panel que tenemos. Tengo los datos vídeo. Arrastro un vídeo simplemente desde mi ordenador y el programa me dice que ya lo tiene en la carpeta de datos. Yo le digo que lo sobrescriba el nuevo y me aparece el cuadro de gestión de mi vídeo. ¿De acuerdo? Este es el vídeo que yo he importado en concreto. Es un vídeo de YouTube sobre relaciones laborales y género. Pues bien, el mismo vídeo que tenemos, simplemente botón derecho sobre él, nuestro mejor amigo es el menú contextual, iríamos a transcribir archivo de vídeo. Entonces nos aparece un escenario de transcripción en el que podemos empezar a transcribir nosotros el vídeo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el cambio automático, si es una entrevista, pregunta-respuesta, por ejemplo, podemos todo esto personalizar. Y aquí pondríamos, y el programa va alternando, introduciendo ya esto y ahorrándonos trabajo. La zona del autotexto serviría para los grupos focales. Y simplemente vamos escuchando y vamos transcribiendo. Tenemos la posibilidad de que el vídeo retroceda, rebobine cada ciertos segundos, una vez para darnos tiempo a escribir y escuchar bien lo que hemos escrito, ¿de acuerdo? Durante la transcripción. Y básicamente esta sería la novedad, el modo de transcripción del programa. Es un modo manual. El cambio en la nueva versión es la posibilidad de importar desde todos estos sistemas automáticos que tienen aquí. Estos son páginas web que hay en Internet de empresas de donde sea que pagando les hacen las transcripciones. Con un margen de error, no nos equivoquemos. Yo soy usuario, pero muchos trabajos los seguimos haciendo a mano, porque el margen de error luego no quita que el investigador lo revise o algún técnico del equipo de investigación. No son perfectos. Para lograr un 99% de acierto, tiene que intervenir una persona y ya te cobran, pues no sé, pues 1,20 €, 1,30 € por minuto de grabación, aproximadamente. Esta sería la novedad en cuanto a la transcripción que el programa nos incorpora. Bien, voy a seguir mi planteamiento. Aquí hemos visto la nueva ventana de segmentos recuperados, como ya nos muestra los comentarios, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de cargar el documento que nos interese y les mostraba en la nueva zona de margen, que si la zona nueva de margen pues no interesase, simplemente podemos ocultarla tan sencillamente. Tenemos la ruedecita esta con las preferencias, donde tenemos la configuración de lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el segmento, tenemos aquí un segmento, vamos a hacer clic, donde podemos, por ejemplo, copiar segmentos con información de origen al portapapeles. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando estemos escribiendo el informe de resultados aparecerá el segmento y entre paréntesis la ubicación en el archivo, en el documento y el número de párrafo que tiene, ¿de acuerdo? Esta sería la codificación. Al respecto del modo de codificación abierta, tenemos, si le damos iniciar, tan pronto seleccionemos algo, nos va a aparecer la ventana que conocemos de código para introducir el nombre de código. Podemos introducir un comentario o un memo. Eso también es un cambio, como podrán comprobar. Podemos ambas cosas. Siempre, fíjense que mientras estemos en el modo codificación, no hace falta decirle que cree un nuevo código, porque es
el principio del análisis, la codificación abierta o inicial, comentarían Glasser, Strauss o Charma, Cathy Charma, entonces el programa automáticamente nos va a ir, nada más seleccionar, nos abre la ventana. Bien, vamos a quitar el modo de codificación abierta y como pueden ver el aspecto es muy similar. Silvia pregunta, yo no puedo arrastrar los memos para llevarlos a otro párrafo. No, la idea sería, los tenemos aquí y luego a otro párrafo no lo podemos arrastrar, eso no es posible. Si vemos los memos en el documento, tenemos el administrador, lo que sí que tenemos la posibilidad es de ver cada memo en qué posición se encuentra dentro de la información. La tenemos aquí, toda la posición del documento y de cada uno de los memos. Los memos los tenemos aquí listados, ¿de acuerdo? Tenemos esta posibilidad, pero, por ejemplo, esto de aquí, arrastrarlo, no es posible. El memo este en concreto, al ponerme encima de él, está asociado a este fragmento de información. Bien, seguimos con el planteamiento, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el cambio principal, sería, tenemos aquí un código, si quisiéramos llevarlo sobre otro para fundirlo, tenemos aquí como el botón unir se ha activado, ¿de acuerdo? Y simplemente haciendo así, el programa nos va a indicar con este símbolo que se ha fundido, ¿de acuerdo? Lógicamente, como siempre, tienen aquí la opción de deshacer y podemos deshacer el procedimiento si nos hemos equivocado, ¿de acuerdo? Esto sería uno de los cambios en cuanto a los códigos. También tenemos aquí las preferencias. Esto es la novedad, lo que les comentaba, cómo puede mostrar la frecuencia de los segmentos codificados en todos los documentos, solo en los activados o solo en el documento en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Al cambiar, nos va a informar en este cuestionario, con pregunta abierta, la información de las codificaciones al respecto de los problemas en el cuestionario, ¿de acuerdo? Obdulia pregunta, ¿qué intención tiene el que nosotros podamos unir códigos? En el análisis de contenido cualitativo es fundamental el proceso de intermedio, en la fase intermedia de recodificación de los datos. Cuando estamos recodificando, nos daremos cuenta de que es posible que algunos códigos de nuestro sistema de codificación les hayamos puesto un significado similar. Problemas en el aula, problemas en la clase. Problemas en el colegio, problemas en la escuela. Hemos ido codificando inductivamente y nos damos cuenta de que dos códigos tienen un significado muy similar. Entonces, con un procedimiento tan sencillo como este, podemos fundirlos. Simplemente sería esa la finalidad, ¿de acuerdo? Pues bien, esta sería al respecto del sistema de código, las preferencias que tenemos aquí. Podemos ver toda la forma de cambiarlo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los conjuntos, las paráfrasis, insertar los nuevos códigos en la parte superior o en la zona inferior. Una de las cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Cuando tenemos las preferencias podemos ver que los nuevos subcódigos se inserten en la parte inferior y también podemos insertar al crear un código directamente en la zona en la que nos encontremos y no en la estructura principal de codificación como sucedía en la otra versión, ¿de acuerdo? Esto sería interesante para no tener que arrastrar luego el código hasta su posición ideal. Pues bueno, esto sería en cuanto al sistema de códigos, a de fundir. Bueno, también podemos aquí directamente el ejemplo que les comentaba. Susana pregunta la diferencia entre un memo y un código.
En el análisis de contenido cualitativo avanzamos con dos herramientas, con los códigos y con los memos. Son dos herramientas. Codificar solo con códigos es un error, llevará análisis incompletos y mucho más débiles. La codificación sería un proceso mental doble. Nosotros cuando leemos esta frase, este fragmento de material, lo primero, cuando queremos analizarlo, lo primero que tenemos que hacer es decode, descifrar el significado. Y una vez que desciframos el significado, elegimos el código adecuado. Pero primero nuestra mente tiene que descifrar. Ese descifrar y codificar, en inglés sería decode y encode, es un proceso mental y analíticamente le llamamos codificar. Los códigos son palabras clave que condensan significados. Bien, una vez que he explicado lo que es la codificación, hay que decir que los códigos en muchas ocasiones se quedan cortos para capturar el significado del fragmento de datos. Necesitamos un texto, como este que tenemos aquí, para plasmar nuestras ideas, nuestras reflexiones analíticas sobre un determinado fragmento, por ejemplo. Y también coincidirá el nombre del memo con uno de los códigos probablemente que tengamos aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la idea, que coincida alguno de los códigos con los memos, pero el memo, como pueden ver, es un espacio en blanco. Vamos a abrir uno, ¿de acuerdo? Abrimos un memo libre y es un espacio en blanco para nosotros escribir. Simplemente es una nota, una zona donde yo anoto al respecto de los problemas o las preguntas planteadas en el taller, ¿de acuerdo? Entonces, memos y códigos se tienen que complementar y deben de avanzar en el análisis al unísono. Escribir es costoso, reflexionar da pereza, es más fácil codificar. La buena noticia es que un buen sistema de memos, una buena colección de notas nuestras, viene a significar el 60 o el 70% de un informe final de resultados. Ayudan muchísimo a llegar a los resultados en el proceso de análisis de contenido cualitativo que estemos haciendo. Esa sería. Natalia me hace una pregunta. ¿Cuál es el papel de los conjuntos en el sistema de códigos? Pues muy bien, vamos a ello. Podemos ver el sistema de... Voy a quitar la activación. Este es el sistema de códigos. Es un sistema de códigos jerarquizado. El programa tiene hasta 10 niveles de profundidad. Aquí pueden ver 1 y 2, pero puede llegar hasta 10 niveles. Normalmente en una investigación no suelen haber más de 3 o 4 niveles de profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen aquí su sistema de códigos, que bien puede ser deductivo, importado desde un marco conceptual que hayan revisado a partir de su revisión bibliográfica. Aquí tenemos cómo podemos importar desde Excel ese libro de códigos deductivo, ¿de acuerdo? Pero el sistema de codificación puede necesitar que se creen categorías analíticas al respecto de indicadores que están en diferentes temas de nuestro sistema. Entonces, los conjuntos no duplican los códigos. Lo que está aquí como conjunto es virtual, pero nos ayuda a organizarlos de una forma diferente a la que tenemos aquí arriba. Esa forma de organizar diferente se utiliza para la categorización analítica, para agrupar indicadores por un sentido determinado. ¿Existe alguna herramienta para analizar la saturación teórica bajo un análisis de la teoría fundamentada? La saturación teórica no es exclusiva de la grounding theory, de la teoría fundamentada. Y no, actualmente no existe ningún automatismo que nos permita calcular la saturación teórica. El punto en el que ya deberíamos de dejar de introducir datos porque se han saturado todas las dimensiones. Pero es una buena idea la que propones, porque se podría hacer una forma
en la que calculáramos cuándo se han creado los códigos y a partir de qué momento ya no estamos creando códigos nuevos, sino que estamos reutilizando los que ya tenemos en el sistema de codificación. En el momento que un dato ya no aporta ideas novedosas, podemos decir que se ha saturado teóricamente. Pero no hay ninguna herramienta que digamos, pues dándole este botón lo habrá. Pero no lo descartemos en el futuro inmediato. No puedo decir más, por el momento. Pero por el momento la respuesta es no. Pues bien, si seguimos trabajando con el aspecto del programa, podemos ver cómo hemos mostrado el administrador de memos, todos los cambios que se han producido, ¿de acuerdo? Ahora podemos hacer memos, ¿de acuerdo?, a conjuntos de códigos, por ejemplo. Esto es una novedad. Se van introduciendo aquí la información de la categoría que estábamos comentando. Entonces, a partir de aquí tenemos toda una nueva perspectiva muy diferente. Si abrimos cualquiera de los administradores, vista general de memos, tenemos aquí la misma vista que teníamos, ¿de acuerdo? El memo del proyecto, ¿de acuerdo?, es el memo que tenemos aquí principal en la cabecera. Aquí tenemos la autora de la investigación que sustenta la práctica con las preguntas de investigación. Sería donde vamos a introducir las preguntas, los objetivos, el memo principal, ¿de acuerdo? Y luego, como ya les he mostrado, tenemos el nuevo administrador donde vamos a poder introducir, si lo deseamos, una tabla para registrar ordenadamente las ideas y también vamos a poder en este proyecto pues vincular los códigos que nos interesen, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí vinculados de un modo más organizado y también segmentos codificados vinculados, ¿de acuerdo? Podemos tener segmentos vinculados a un determinado memo, que era en cierta forma la operación inversa que comentaba la compañera hace unos instantes, donde vamos a poder introducir diferentes segmentos al proyecto, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí la posibilidad pero lo haríamos desde el nuevo memo y no directamente desde la zona, ¿de acuerdo? Aquí sí que quedarían vinculados códigos y segmentos. Y la información vinculada dentro del memo, ¿de acuerdo? Si hacemos doble clic, podemos insertar un vínculo de nuestro memo, por ejemplo, con un artículo que tengamos en el proyecto y que hayamos utilizado para la revisión bibliográfica. Simplemente sería seleccionar la información que nos interesa. Tenemos aquí la información vinculado como si fuera una página de internet. Tenemos nuestros memos ahora vinculados a la información. Esto lógicamente va a ayudar en el diálogo teórico, como comentaba. Se ha añadido un nuevo icono para las preguntas de investigación, Research Questions, pero bueno, esto tampoco lo veo yo tan importante. Aquí tenemos en preferencias la posibilidad de personalizar y configurar todos los iconos para establecer una tipología de memos. Hay autores que prefieren crear esa tipología y hay otros autores, como el profesor Saldaña, pues que prefiere hablar en general de memos analíticos. Quizás memos analíticos sustantivos, más próximos al dato, o memos analíticos teoréticos, más conceptuales y más abstractos. De todas formas, este es el aspecto de la nueva herramienta que les quería mostrar. Bien, siguiendo con mi recorrido, voy a mostrarles el nuevo aspecto de las herramientas visuales, Max Mapas. Tenemos aquí la zona de dibujo, la zona de mapa de ideas, mapa conceptual, ¿de acuerdo? Tenemos nuevos modelos, ¿de acuerdo? Para segmentos, pero para resúmenes, para paráfrasis y para jerarquía de códigos. Y nuevos modelos, también tenemos aquí nuevos modelos que permite modelo de distribución de un código.
acuerdo? Simplemente sería arrastrar un código desde el sistema. Y fíjense, uno de los cambios de la nueva versión es que me enseña como si fuera una vista previa del resultado. Todavía no lo ha creado. Está esperando a que yo lo mire y vea si me gusta y le daría a usar o cancelaría el procedimiento. Y puedo cambiar la personalización, ¿de acuerdo? Puedo personalizar como quiera. ¿De acuerdo? Aquí puedo organizar por la frecuencia o conforme están en el sistema de documentos o diferentes personalizaciones. Cada modelo tiene aquí una información para personalizarlo dependiendo del objetivo. Y una vez que lo tengo hecho, le diría usar modelo, ¿de acuerdo? Y ya me quedo con el modelo que, por supuesto, lo podemos personalizar como queramos. Ha mejorado bastante toda la usabilidad de esta herramienta de dibujo para nuestras ideas, ¿no? Ahora podemos ver que el código liderazgo ha sido empleado en todos estos cuestionarios, ¿de acuerdo? Si entramos en formato, pues podemos añadir diferentes objetos, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de cambiar el símbolo, tenemos la posibilidad de añadir objetos, ¿de acuerdo? Y estos mismos objetos pues se pueden cambiar, ¿de acuerdo? Vamos a ver si introduzco un objeto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, insertamos aquí, por ejemplo, un cuadrado, cambiamos a formato y podemos aumentar el tamaño, personalizarlo completamente, ¿de acuerdo? Esa sería uno de los cambios que se han realizado, todo más interactivo, todo más rápido, y podemos aquí realizar nuestros mapas de idea para ilustrar pues los diagramas que van a conformar nuestra investigación, ¿de acuerdo? Esta sería la idea de la nueva herramienta, además de lo interesante que sería pues los nuevos modelos que tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí de intersección, de proximidad. Hay diferentes nuevos elementos que nos van a ayudar a entender mejor nuestra investigación. Pues bien, también vamos a ver otra herramienta visual que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver, cerramos por el momento esto y tenemos la opción de ver en herramientas visuales todas las opciones que tenemos. Tenemos el mapa de código que ya existía, ya lo teníamos, y ahora se ha incorporado el mapa del documento, ¿de acuerdo? El mapa del documento me va a permitir introducir los elementos que queramos, seleccionar los documentos, seleccionaremos, por ejemplo, los cuestionarios, ¿de acuerdo? Decimos OK, tenemos los cuestionarios del proyecto seleccionados y luego vamos a seleccionar los códigos que nos interesen. Voy a coger en este caso las funciones del tutor. Le daríamos OK y me lo va a agrupar por un determinado código, ¿de acuerdo? Que sería este. Pero si yo le doy a todos los de las funciones, veamos el resultado. Podemos ver cómo, dependiendo de las funciones, y el programa es interactivo y me va a enseñar todos los códigos que convergen al respecto de un tema en los cuestionarios. Podemos ver cómo los cuestionarios se van agrupando. Aquí en formato tenemos, por el tamaño refleja el número de codificaciones, el tamaño de la fuente refleja el número, podemos variar toda esta información para representarla gráficamente. Color del clúster, podemos ver cuántas agrupaciones va a hacer por la proximidad que los tenemos, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí que hay 27 documentos que comparten una misma información. Es otra forma de entender mejor los resultados de nuestra investigación. También, como novedad, se cambiaron esta información y ahora tenemos en la matriz de concurrencia o de relaciones de códigos, tenemos, este es el cuadro de diálogo de configuración y tenemos
este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que configuremos, va a cambiar la información, ¿de acuerdo? Vamos a cruzar todos los códigos con el código de nivel más alto y el código de nivel más alto será los problemas en el curso. Le damos a OK y la matriz de concurrencia lo que nos va a facilitar es, aquí tenemos los problemas del curso y aquí tenemos todos los códigos del proyecto. Nos dice dónde hay cruce de información. En este caso, el tamaño del nodo nos indica cuántos segmentos convergen. Evidentemente, esta representación gráfica la podemos cambiar a números y todo esto se puede exportar o capturar al portapapeles, ¿de acuerdo? Esta sería la idea que tenemos de cómo convergen los diferentes temas al respecto de los problemas. Esto ya existía, pero se han realizado mejoras y modificaciones para facilitar el uso de la herramienta. Pues bien, los resúmenes también se encuentran en el menú de análisis. Antes estaba la cuadrícula de resúmenes en la que nosotros, vamos a verlo por si alguien no lo conoce, teníamos todos los códigos del proyecto y teníamos los datos del proyecto. En este caso estoy utilizando un cuestionario, pero bueno, esto hace referencia a todos los datos del proyecto. Nosotros íbamos avanzando y veíamos en cada cuestionario qué códigos se han codificado, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí la información. Entonces la idea sería hacer nosotros en esta zona un resumen, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo aquí hay ya unos resúmenes hechos en los problemas, ¿de acuerdo? Nosotros resumimos la información. Esto ya estaba. Luego podíamos hacer una matriz con estos resultados, ¿de acuerdo? Podíamos ver cómo estaban organizados al respecto, por ejemplo, de los problemas. ¿Vale? Entonces podemos ver los resúmenes en esta tabla y nos ayuda a entender mejor cómo se va a conformar el concepto, la categoría en la que estemos trabajando. Pues bien, ahora se ha añadido este nuevo elemento que es el explorador de resúmenes, donde vamos a poder comparar los diferentes resúmenes que tenemos. ¿De acuerdo? Si yo activo los problemas en el curso y activo, por ejemplo, vamos a ver, voy a activar este conjunto y este otro. Y aquí insertaré los códigos activos. Entonces el programa lo que me hace es una comparativa de los resúmenes que hay para cada uno de los indicadores. Los resúmenes es información que yo he resumido, he sintetizado. Hemos ya subido un nivel analítico diferente al propio del participante, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los resúmenes que conforman los problemas y las dificultades en el curso. Bien, si seguimos las posibilidades de la paráfrasis, que es otra herramienta analítica que tenemos aquí, se ha implementado la matriz de la paráfrasis, entonces podemos traer las diferentes paráfrasis que tengamos. ¿Perdón? Tenemos aquí la revisión de la literatura, insertamos, a ver, vaciar, voy a quitar, vale, solamente los artículos, podríamos insertarlos. Entonces lo que nos va a hacer, yo tengo paráfrasis en 2 artículos de mi bibliografía. Las paráfrasis vamos a verlas en su contexto. Voy a mostrarles los artículos, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la información, ¿de acuerdo? Podemos ver las paráfrasis como las tenemos con mis palabras comentando las palabras de la autora o el autor. Tengo aquí marcado y yo he interpretado esta frase. Incluyo las referencias que me interesan para luego referenciar adecuadamente y luego lo que me hace la nueva matriz es comparar 2 artículos para poder ver cada autor al respecto de unas ideas determinadas, cómo las desarrolla y cómo las he parafraseado yo
en este texto, ¿de acuerdo? Evidentemente, como todo en MassQDA, se puede exportar tanto a Word como a este. Bien, seguimos avanzando, no nos queda mucho tiempo. La herramienta de revisión bibliográfica la tenemos en importar, datos bibliográficos, y podemos traer datos desde Mendeley, ¿de acuerdo? Primero, tengo aquí el cuadro, voy a abrir mi Mendeley, lo debo tener por aquí. Simplemente sería lo que me comenta, abrir Mendeley y exportar los datos en formato RIS. Yo cojo unos archivos que quiero y le digo archivo en Mendeley, exportar, y me guarda el archivo de la referencia. Y ahora le digo que el archivo donde tengo la referencia, a ver dónde me lo ha guardado, socorro. Me equivoqué, ha sido fallo mío. Repito, en formato RIS, que me lo estaba diciendo el letrero. He ido muy precipitado. Aquí cambio RIS y ahora sí, ya lo tengo exportado. Me he acelerado yo. Vuelvo al programa y le diríamos seleccionar archivo. Vale. Y seleccionamos la carpeta y aquí tenemos los archivos. Entonces, tengo la opción de configurar la información que va a importar, solo archivos PDF, codificar automáticamente las palabras clave, agregar notas con memos de documento, almacenar archivos adjuntos en la carpeta para archivos externos, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Le damos a OK y podemos ver el trabajo que está haciendo el nuevo MassQDA, cómo me ha creado este vínculo, como les comentaba, al propio artículo, ¿de acuerdo? Dentro de su ficha. Tienen aquí las fichas bibliográficas que ha traído de Mendeley con su referencia. Y luego tienen los propios artículos que también vinieron, ¿de acuerdo? Ese sería el proceso. Lógicamente, como estábamos comentando, vincula mediante este vínculo la referencia, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Bien, eso en cuanto a datos bibliográficos. Estamos terminando ya. Sí, Yolanda, iré más despacio al mover el ratón. Bien, continuamos con el último desarrollo que teníamos previsto y podemos ver en el menú inicio cómo tenemos las opciones para converger con la nueva directiva de la Unión Europea. Tenemos aquí la opción de guardar y anonimizar el proyecto, ¿de acuerdo? Simplemente sería haber codificado los datos previamente con el nombre del código que nos interese y lo sustituiría la palabra, los caracteres por XXX. Esto es un procedimiento, pero ahora tenemos el nuevo icono en inicio, archivar datos, ¿de acuerdo? Le daríamos a archivar datos y nos aparece esta posibilidad para crear los metadatos y comprimirlos en un solo archivo, por ejemplo. Entonces, al darle a OK, toda esta información se procesa en nuestro ordenador para que podamos compartirla cumpliendo estas indicaciones que obligan a partir del año que viene a todos los centros de investigación públicos, ¿de acuerdo? María pregunta, la pestaña métodos mixtos es una pestaña específica para cuando tengamos investigaciones cualitativas y cuantitativas. Aquí, por ejemplo, yo puedo, vamos a prepararlo un poquito, vamos a añadir mis cuestionarios y los problemas o las soluciones, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí puedo, en tabla cruzada, puedo diferenciar por diferentes variables, ¿de acuerdo? Los códigos activados y los documentos. Entonces, una variable cuantitativa me va a distribuir temáticamente todas las codificaciones.
Pero hay muchas más cosas. Tengo la tabla de tipología que compara dos variables diferentes y luego tengo el análisis de similitud para documentos que compara todos los documentos del proyecto y tengo las posibilidades para las joint displays, los diagramas que en métodos mixtos muestran información cualitativa y cuantitativa. En teoría es un programa cualitativo, pero sirve para métodos mixtos y tiene el módulo estadístico. Esa sería la funcionalidad de la pestaña métodos mixtos. Siguiendo con el proceso que estábamos haciendo de cambios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el archivo listo para llevar con nuestros datos comprimidos. De la misma forma, si no quisiéramos en un archivo comprimido, existe la posibilidad, vamos a repetirlo, de el mismo menú inicio, volvemos a repetir el procedimiento, archivar datos, ¿de acuerdo? Y le diríamos, vamos a cambiar solo esta información, entonces me va a crear una carpeta podemos crear una carpeta aquí o seleccionar una de las que hay, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí en, por ejemplo, en MassQDA prácticas y vamos a guardar aquí. Se está creando una carpeta con toda la información de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Si entramos aquí, tenemos el proyecto y aquí tenemos toda la información de los códigos. Los datos estadísticos se han exportado tanto en Excel como en el formato de SPSS. Los metadatos si los hubieran, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la información y luego los documentos también hace una copia del contenido de todos nuestros documentos. Y todo eso es lo que luego se va a compartir públicamente de todas las investigaciones. Por tanto, el programa MassQDA ya lo tiene preparado y listo. Pues muy bien, por mi parte he terminado el recorrido que les quería mostrar, ¿de acuerdo? Y me pongo a su disposición con cualquier duda o pregunta que tengan, adicional a las que hemos estado viendo. Voy a repasar las preguntas del chat, pero no veo, me da la impresión de que las he contestado todas. Si alguien tiene la percepción de que me he quedado, a ver, ¿la nueva versión es compatible con Windows 7? Sí. No sé si se ve, pero estoy utilizando Windows 7. Yo todavía, en este ordenador que es el de la oficina, no he querido cambiar porque me va muy bien y no tengo por qué hacerlo. Y estoy utilizando el nuevo MassQDA. Para visualizar los códigos e imprimirlos para tenerlos a papel, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros tenemos el sistema de códigos, ¿de acuerdo? Y en el sistema de códigos es donde tenemos la referencia para toda la información, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde tendríamos la vista de tabla y a ver cómo podemos imprimirlo. A ver, tenemos informes, vista general de códigos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí todos los códigos, evidentemente podemos activar solo los que nos interesen y esta sería la idea. A partir de aquí podemos exportarlos en Excel o podemos exportarlos con otros formatos, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la tabla con todos los códigos del proyecto. Luego en imprimir también tenemos la posibilidad del sistema de códigos, ¿de acuerdo? Donde tenemos que se preparará el archivo para realizarlo. Este es el aspecto que tendría el documento y aquí tenemos mi sistema de códigos listo para imprimir. ¿Alguna pregunta más? Obdulia, muchas gracias.